Vamos a seguir en nuestra serie Caminando con Dios. Caminando con Dios en el desierto. Como dijimos el domingo pasado, el desierto para el pueblo de Israel no era simplemente el lugar por donde ellos caminaron para llegar a la tierra prometida. El desierto para ellos significaba más que simplemente un lugar. El desierto está muy arraigado a lo que es la misma del pueblo de Israel. El desierto es para ellos parte de su misma identidad. Gracias. El término hebreo, que es como se le conoce al pueblo de Israel como los hebreos, probablemente procede de una palabra egipcia, Jabiru, que significa los polvorientos, la cual hace referencia al desierto, ¿verdad? El desierto lleno de polvo. Y quizás sea esa una manera como se refirieron a ellos y se quedaron con el término hebreos, los hebreos. Los patriarcas de Israel, comenzando desde Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob, Lea y Raquel. Todos ellos vivieron en el desierto. Todos ellos anduvieron por el desierto. Todos ellos estaban andando por el desierto en camino a la tierra prometida. Todos ellos eran gente de desierto. Moisés, a través del cual Dios le dio la ley al pueblo de Israel, Moisés mismo, él caminó por el desierto. Él vivió 40 años en el palacio de Faraón, pero después estuvo 40 años más como pastor de ovejas en el desierto. Y después 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. Moisés sabía bien lo que era el desierto. Estaba entrenado en la vida del desierto. Los mismos israelitas, casi toda la gente que salió para conquistar la tierra prometida, ellos, casi la generación nació en el desierto. Todos los israelitas que cruzaron el Jordán, casi todos ellos, casi toda esa generación nació en el desierto. Cuando usted le pregunta, ¿de dónde es usted? La mayoría de nosotros no decimos, yo soy americano, ¿cierto? Aun cuando usted tenga ciudadanía americana, usted va a decir, yo soy cubano, yo soy hondureño, yo soy nicaragüense, yo soy guatemalteco, lo que sea, dominicano, no me quiero quedar sin nadie. Pero usted va a decir de dónde es, y ese lugar donde usted nació está muy ligado a lo que es su identidad, ¿verdad? El desierto estaba muy ligado con lo que es la identidad del pueblo israelita. David, quien estableció el sistema político de Israel, que rigió al pueblo por mucho tiempo, gracias hermanos. Él estuvo en el desierto mucho tiempo. Primero cuando nació y se crió en un lugar cerca del desierto, pastoreaba ovejas cerca del desierto. Pero antes de ser rey, huyó en el desierto por muchos meses, mientras Saúl le perseguía para quitarle la vida. Es por eso que en las Escrituras encontramos metáforas por todos lados relacionadas con el desierto. Encontramos principios y enseñanzas usando ilustraciones del desierto. Cuando se refiere a Dios, por ejemplo, se nos dice, Dios es la roca. Se habla como fuerza de águilas, como vuelo de águilas, como el ciervo brama por las aguas. Esas son metáforas que hacen alusión a aquel desierto que el pueblo de Israel
conocía perfectamente. Seguramente la mayoría de nosotros nunca hemos estado en un desierto físico. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún desierto alguna vez? ¿Cuántos de ustedes conocen el desierto? No. Pero nosotros, aunque no hemos estado en un desierto físico, estoy seguro que todos nosotros somos gente de desierto. Ya todos nosotros hemos pasado por unos cuantos desiertos. Y a muchos nos falta por pasar unos cuantos. Dirán ustedes en su corazón, para eso vine yo aquí a la iglesia, para que el pastor me esté diciendo que voy a pasar por un desierto. Bueno, si no digo eso, estaría yo mintiéndoles y no vine a eso. Si usted se convirtió y pensó que la vida cristiana le iba a librar de los desiertos, se equivoca, no está en el lugar correcto. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Predicamos lo que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Decir otra cosa es mentir. Hay quienes se levantan y dicen: mira, cuando tú eres cristiano todos los problemas se acaban. Y te prometen sanidades, te prometen muchas cosas que Dios tiene el poder de hacerlo. Pero Dios lo hace si Él quiere y si está en su plan para ti. Me gustaría poder decirles que Dios evitará sus desiertos. Me gustaría poderles decir que Dios va a quitar de delante de ustedes esos desiertos, esos lugares, esas temporadas en la vida dolorosas, difíciles, incómodas, que usted y yo no queremos pasar por ellas. Pero no puedo decirle eso. Pero así como es una realidad que el desierto es un lugar por donde pasaremos una y otra vez, también es una realidad lo que uno de los discípulos de Jesús nos dijo y nos dejó en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 al 17. Llegará un momento en nuestra vida cuando ya no pasaremos ningún desierto más. Cuando ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, hoy quiero que tengas una perspectiva de la realidad, que traigas tus expectativas y la pongas en balance con la realidad. Si nosotros no equilibramos nuestras expectativas con la realidad, estaremos viviendo en una ilusión que nos llevaría constantemente a una decepción tras otra en la vida. Entonces, fácilmente, cuando nosotros pensamos que la vida cristiana es fácil, enseguida renegamos de Dios cuando viene la dificultad. Porque no la esperábamos, porque no estábamos listos para ello, porque no entendemos el idioma de Dios, sino que entendemos que el desierto es que Dios nos ha abandonado, cuando es todo lo contrario. Dios quiere traerte cerca de Él. Todos pasan desierto en la vida, cristianos y no cristianos. Pero el creyente tiene una promesa. En medio del desierto, Dios ha prometido estar con nosotros. En medio del desierto, Dios irá con nosotros. Él será maná del cielo. Él será nube que nos protege. Él será una columna de fuego que nos guarda del frío en la noche, que nos ilumina el camino. Para ser testigo necesitamos conocerle primero. Jesús dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último. No hay límites. Nuestra misión en la tierra es ser testigos.
Testigos. Un testigo es aquel que ha visto, que ha presenciado, que ha estado en el lugar de los hechos. No solamente un espectador. Un testigo es alguien que ha palpado, alguien que lo ha sentido, alguien que se ha involucrado. Dios escogió una familia y por medio de ella estableció una nación. Un pueblo como cualquier otro. Un pueblo desobediente, pecador. Un pueblo que la única diferencia que tenía de los demás pueblos era que Dios caminaba con ellos. Que era el pueblo de Dios, escogido de Dios, que Dios los había formado. Por medio de Israel, Dios se daría a conocer a las naciones del mundo. Y a través de esa nación proveería salvación a todos los que creyesen en el nombre de Jesús. Si Dios no consumió al pueblo de Israel en el desierto, no fue por Israel. Fue por ti y por mí. Fue por todos aquellos que creeríamos. Aquellos que hemos sido blancos del amor de Dios. Dios estaba pensando en ti y en mí cuando guardó y preservó el pueblo rebelde en el desierto. Toda la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, está directamente relacionado con Jesús. Jesús es el principio del fin. Jesús es el principio de la historia. La esperanza de la humanidad desde un principio estaba en Jesús. Los antiguos miraban a Jesús del futuro, al Mesías prometido, y eran salvos no por obras, no por sacrificios que hacían. Se salvaban con la esperanza puesta en aquel Cristo que vendría. Nosotros hoy nos salvamos cuando ponemos nuestra esperanza en aquel Cristo que ya vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero toda la Escritura, en todo tiempo, la gente se salva por medio de la fe en Cristo Jesús. El desierto proveyó para el pueblo de Israel un lugar y las condiciones para que Israel conociera a Dios, para que Israel experimentara la presencia real y sobrenatural de Dios. El desierto tenía todas las condiciones, como dijimos el domingo pasado, era el lugar donde no había recursos humanos que pudieran hacerte sobrevivir. Tú podías llevar agua, pero en 40 años, ¿quién va a cargar agua para 40 años? Lugar donde solamente se podía vivir dependiendo del Dios creador. Luego ellos podían hablar de lo que habían visto y oído. Lo dijimos el domingo pasado, pero lo vuelvo a repetir. Si Dios no hubiera hecho pasar al pueblo de Israel por el desierto, ellos no hubieran podido ver allí con claridad la mano poderosa de Dios. Le hubieran dado el crédito al faraón o hubieran tomado el crédito para ellos mismos. Por nuestra fuerza, por nuestra capacitación, por nuestra inteligencia, por nuestro poder. Todo esto se ha logrado. Dios por eso los llevó al lugar donde a nadie más podrían darle el crédito. Solamente Dios. Dios es el autor de todo lo que ellos vivieron, experimentaron. Entonces el pueblo de Israel, cuando fuera a hablar a las naciones, cuando fuera a contar su experiencia, ya no hablarían de lo que han oído de Dios. No, hablarían de lo que habían experimentado. Nosotros, no es lo mismo decir, nos cuentan que alguien vio una nube que protegía al pueblo. Nos cuentan de aquellos que recibieron maná del cielo.
nos cuentan, no es lo mismo decir la historia así a decir, yo comí del pan que descendió del cielo. Yo fui protegido por una nube que me cubrió en el día en el desierto. Una columna de fuego por la noche nos alumbraba el camino y nos calentaba. Dios quiere que sean ellos testigos, pero Jesucristo nos ha dicho a nosotros, y vosotros me seréis testigos. Dios tiene que llevarnos a un lugar de desierto, así como llevó al pueblo de Israel, el lugar con las condiciones propicias para que tú le conozcas, para que yo le conozca. No solamente intelectualmente, porque yo sé que muchos conocen de Dios, pero Dios quiere más que eso. Dios quiere que tú conozcas a Dios de una manera experimental. Muchos conocemos a Dios solamente intelectualmente. Leemos la Biblia, pasamos todos los cultos, pasamos cursos, pero solamente está aquí, no ha bajado el corazón. Cuando usted no puede contar un testimonio de la manifestación poderosa, sobrenatural de Dios en tu vida, es posible que sea porque no estás experimentando a Dios de una manera real. Solamente le conoces aquí. Dios hace milagros hoy también. Dios tiene el mismo poder que tenía para abrir el Mar Rojo. Y Dios quiere manifestarse en tu vida. ¿Qué pasa cuando no vemos la obra de Dios sobrenatural en nuestra vida? La vida cristiana se convierte en una monotonía. Entonces, en vez de dejarnos guiar en el desierto, lo que estamos haciendo constantemente es huyendo del desierto. Y mientras huyamos del desierto, no podremos ver la mano de Dios obrando, porque nosotros queremos darle solución a todos nuestros problemas con nuestros recursos, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad. Y no le dejamos a Dios obrar. No le dejamos a Dios mostrarse a nuestra vida. Entonces estamos en esa lucha y Dios a veces no le queda de otra que entrarnos a la fuerza al desierto. Jesucristo le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos, tenemos que ver, tenemos que experimentar a Dios en nuestra vida cotidiana. Dios quiere que tú salgas al mundo y hables de Cristo. Esa es nuestra misión. Somos portadores de un mensaje glorioso, un mensaje poderoso, un mensaje que puede cambiar, transformar la vida. Es el mensaje del Evangelio. Pero antes de que tú vayas y le digas al mundo, tú tienes que conocerlo. Tú no puedes hablar de lo que tú no conoces. Primero tienes que conocerlo de una manera experimental. Dios escogió a personas regeneradas para comunicar el mensaje del Evangelio a los que todavía no gustan de la gracia salvadora de Dios. Los ángeles quisieran anunciar ese mensaje, pero ese mensaje se nos ha dado solamente a aquellos que hemos sido regenerados. ¿Por qué? Porque los ángeles no han tenido una experiencia de conversión. Jesucristo sabe que el mensaje es poderoso cuando se vive primero. La gente que más éxito han tenido impartiendo cursos, talleres, conferencias en diferentes áreas. Hay conferencistas en el área financiera, hay conferencistas en el área de matrimonio, hay conferencistas en el área de negocios. La gente que tiene realmente
éxito en esas conferencias, ¿tú sabes quiénes son? Los que ya han experimentado, los que están hablando de su propia experiencia. Imagínense ustedes que alguien me venga a hablar de matrimonio y su vida es un desastre. ¿Quién lo va a escuchar? Alguien que me vaya a hablar de negocios cuando nunca ha abierto una compañía. Alguien que me venga a hablar de finanzas cuando está en bancarrota. Nadie va a escuchar eso. Nadie te va a escuchar si tú no tienes una vida de experiencias caminando con Jesús, aún en el desierto. Entonces, antes de hablar de Cristo, primero debes conocerle. ¿Dónde le conocemos? Muchas veces en el desierto. ¿Dónde lo conoció? ¿Dónde conoció el pueblo de Israel a Dios? Íntimamente, experimentalmente, en el desierto. Así que Dios también usa el desierto para permitirnos conocerle de una manera real y sin distracciones. En el desierto no hay muchas distracciones. En el desierto no hay para dónde mirar, solamente para Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si no entras al desierto, es difícil decir eso. Porque vas a decir, mi socorro viene de mi trabajo. Mi socorro viene de mis padres que me ayudaron. Mi socorro viene de mi esposa. Mi socorro viene del vecino que me prestó dinero. No, pero en el desierto estás solo. En el desierto hay hambre, hay sed, no hay recursos. Mi socorro viene de Jehová. Ahora, en el desierto hay caminos buenos, muchos caminos. Hay muchos caminos en el desierto por donde agarrar. Usted se para en el desierto y usted dice, ¿por dónde voy a ir? Mire eso. ¿Por dónde voy? Hay muchos caminos, pero solamente hay un camino correcto. Hay un camino que te lleva a la bendición de Dios. Hay un camino que te lleva al cumplimiento de las promesas de Dios. Y ese es el camino que tú y yo debemos asegurarnos de caminar por él. Tenemos que asegurarnos de ir en la dirección que Dios nos guía. Porque no hay bendición fuera del camino que Dios ha escogido para nosotros. Aún en el desierto, donde con facilidad tú pierdes el sentido de la orientación. Si aquí en la ciudad donde las calles están enumeradas y todo eso, principalmente algunas mujeres y algunos hombres también, que van manejando y no saben si van para el norte, para el sur, para el este o el oeste. ¿Dónde estoy yo? Imagínense usted en el desierto. Miren ese lugar. Usted se para ahí en la cima de esa montaña y usted dice, ¿para dónde voy? No veo nada por acá, no veo nada por allá, nada por acá. Todo es igual, todo luce igual. Igual que cuando usted se encuentra en el medio del océano, ¿para dónde agarrar? Si usted no tiene una brújula, usted no sabe, literalmente no sabe dónde está el norte o el sur, a menos que se guíe solamente por el sol. Tienen que esperar que sea de mañana o de noche, porque en el mediodía no sabe dónde está. ¿Verdad? Dios nos escogió para que caminemos en fe aún en el desierto. Seguramente te estarás preguntando ahora, bueno, ok, ya estoy en el desierto, ya me has dicho que hay un camino, hay muchos caminos, pero hay un camino correcto. ¿Cómo yo descubro ese camino? ¿Qué tengo que hacer? Que tú no tienes que descubrirlo, tú simplemente tienes que esperar que Dios te hable. Porque es el camino que Dios ha mostrado. En Hebreos 11:8 se nos habla acerca de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba.
Abraham salió por fe. Abraham salió a donde Dios le llamó, pero él no sabía realmente cómo lucía aquel lugar. Él nunca había estado allí. Él simplemente obedeció. Él obedeció, fue a aquel lugar. Dios le dijo, deja tu familia, tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Primero tienes que salir y yo te mostraré. La fe descansa en la palabra de Dios, no en lo que yo quiera creer o lo que yo entienda que es mejor. Nosotros quisiéramos muchas cosas. Hay personas que acomodan la Biblia a lo que quisieran en la vida. Y eso no puede ser, hermanos. La fe no es creer lo que yo quiera creer, es creer lo que ya Dios ha dicho, lo que Él ha revelado, lo que Él ha indicado. Usted puede declarar mucho, pero Dios es el que dice la última palabra. La fe descansa en la palabra de Dios. ¿Cómo conocer el camino? ¿Qué dice Dios? Sencillo. ¿Qué dice Dios? Ahora, quizás hasta ahora todavía es difícil para ti porque tú dirás, bueno, pastor, pero ¿cómo yo escucho la voz de Dios? Ok, es muy sencillo, pero yo no escucho nada. A nosotros se nos ha dado la revelación de la palabra de Dios. La tienes en tu mano, tienes la brújula en tu mano y no la lees, por supuesto no sabes a dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Porque la palabra de Dios, nuestra norma de fe y conducta, nuestra guía. Cuando nosotros nos familiarizamos con la palabra de Dios, fácilmente en momentos buenos, en momentos difíciles, en el desierto, cuando estamos desorientados, nosotros sabremos dónde ir, qué hacer. Porque conocemos el corazón de Dios y damos en el blanco de su voluntad. Nuestros sentidos se ejercitan en hacer su voluntad, en conocer su lenguaje. Dios nos habla muchas veces y nosotros no entendemos. Es como que alguien se me pare a hablar chino, ¿qué voy a saber yo? Qué mal se siente uno cuando están hablando a tu lado y tú no sabes de qué están hablando. Qué mal se siente ser cristiano y no conocer el lenguaje de Dios. Dios nos habla y nosotros no escuchamos, no, porque nuestros sentidos no están ejercitados en el lenguaje de Dios. Entonces lo que necesitamos nosotros es la palabra de Dios. Nunca podremos escoger el camino correcto a menos que conozcamos la palabra de Dios. En la medida que vayas conociéndola, créela y obedécela. No es solamente conocerla. Dice, por la fe Abraham obedeció. Por la fe Abraham obedeció. La fe nos debe llevar a una acción en pro de la orientación que nos da la palabra de Dios. Abraham escogió el camino que Dios indicó. Y lo vuelvo a leer. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Usted no puede obedecer si no hay una instrucción antes, ¿cierto? Entonces, lo que obedeció Abraham fue la instrucción que Dios le dio y él, sin más preguntas, sin cuestionar, simplemente le dijo a su esposa, a su sobrino, ganado, recojan que nos vamos. ¿Pero por qué? Porque Dios lo ha dicho. Simplemente. Dios lo ha dicho. Dios le habla a cada uno de aquellos que quieren escucharles. Dios le habla a aquellos que están con sus sentidos alertas, esperando la instrucción de Dios.
Pero esa es la otra cosa. Si usted no le interesa lo que Dios piensa, o lo que Dios entiende, quiere que usted haga en algún aspecto de su vida, Dios no le va a dar ninguna instrucción. Porque la palabra de Dios no va a quedar ahí en el piso. Dios te va a hablar cuando tú quieras escuchar. Dios te va a guiar cuando tú anheles obedecerle y honrarle en la manera como caminas con Él. Así que ejercita tus sentidos con la palabra de Dios. La mayor parte del camino por donde anduvo Abraham era desierto, pero nunca se quejó. Nunca pensó, voy a volver otra vez a la tierra de Ur de los caldeos, donde yo pertenezco. Yo por lo menos no he leído una porción donde diga que Abraham, como el pueblo de Israel, que pensó volver a Egipto, Abraham siguió hacia adelante. Y lejos de quejarse, Abraham llenó el desierto de piedras de testimonios. Llenó el desierto de altares cada vez que Dios se revelaba a él, que Dios le hablaba. ¿Sabe qué hacía Abraham? Levantaba una piedra de testimonio. ¿Para qué eso? Pues esa piedra le iban a ver los que pasaran por ahí años después. La siguiente generación. Aquí Dios se reveló. Aquí Dios me habló. ¿No había calor en aquel tiempo? Sí había calor. ¿No había hambre? Sí había hambre. ¿No era difícil caminar también en el desierto? Era difícil. Pero Dios estaba con él. Y eso hace la diferencia. Es un camino difícil de transitar. El desierto, sí. Es un camino de renuncia, de sacrificios. Pero es el único camino donde Dios te bendecirá con su promesa. De todos modos, ahora como hijos de Dios, cada día debes decidir obedecer al Padre. Aun cuando pases por el desierto, allí en el desierto, obedece, obedece. Escoge el camino que Él ya ha escogido para ti, para que andes en Él. En último lugar, ¿cómo caminar con fe en el desierto? Al observar el relieve del desierto, ustedes ven a esas personas caminando. Miren el tamaño de las personas allí con relación a aquellas montañas. Yo no me imaginaba el desierto así. Yo me imaginaba el desierto un poco más plano, lleno de arena. Pero esto es un desierto rocoso. Caminar por un lugar así es difícil realmente. Pero una de las cosas que nos llama la atención cuando miramos ese relieve montañoso es que ellos iban en una dirección y no podían ver lo que había detrás de la montaña. Una de las razones por la cual nosotros tenemos hermanos cuidando allá abajo es porque si los tenemos aquí adentro solamente y alguien quiere intentar algo contra nosotros y nosotros estamos aquí, nos toma de sorpresa. Pero si está allá afuera, está mirando todo lo que se ve alrededor del edificio, ¿cierto? Ellos no podían ver lo que había detrás de la montaña. Detrás de la montaña podía haber enemigos, podía haber una manada de animales peligrosos. Pero ellos tenían que caminar. Y cuando miramos ese desierto y el caminar de los israelitas por medio del desierto, nos damos cuenta que ellos andaban por fe, confiando, porque ¿qué habrá de ahí para allá? Y así es nuestra vida. Usted sabe hoy lo que está pasando, pero usted no sabe el día de mañana. Es como lo que está detrás de esa montaña. Es incierto. En el desierto tú no sabes cuándo va a llegar el fin.
Tú no sabes qué hay detrás. Tú no sabes qué te espera. Ahí es cuando incorporamos el misterio en la vida cristiana. El misterio, el factor sorpresa. Dios nos sorprende. A veces cuando pensamos que estamos más lejos de la bendición, ya la bendición está al cruzar la montaña. Pero a lo mejor cruzas la montaña y te das cuenta que todavía faltan unas cuantas montañas más. La idea en esto es dependencia absoluta de Dios. Hoy, mañana, pasado mañana y cada día de tu vida. A nosotros Dios no nos muestra el plan completo de nuestras vidas. Dios quiere que tú hoy dependas de Él, un día a la vez vivas con fe, siguiendo las instrucciones que Él te da. Nosotros, así como los israelitas, tenemos que caminar por fe. Y caminar por fe implica caminar en la palabra de Dios. Caminar en obediencia y caminar confiando en que Dios, después de la montaña, seguirá con nosotros. No matter what you will find the other side. No importa qué tú vas a encontrar del otro lado, tú sabes que Dios seguirá contigo. Eso es lo más importante. Eso es caminar en fe. Él no nos dejará solos. Lo más importante en tu peregrinaje por este mundo caótico y desértico es que te asegures de caminar de la mano de Dios, siguiendo sus pisadas. Por eso es que nosotros somos seguidores de Jesús. Por eso es que no importa cuál es el nombre de la denominación de la iglesia donde tú camines, tu identidad es Cristo, porque tú sigues a Cristo. Tú sigues, eres discípulo de Jesucristo. Cuando me pregunta, ¿de qué iglesia tú eres? Sí, yo soy de una iglesia bautista. Y muy orgulloso de ser bautista. Pero más orgulloso estoy de ser discípulo de Jesús. Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 al 6. En fin, hermanos, conclusión. Hoy hemos aprendido a cómo caminar con fe en el desierto. Y así seguiremos viendo imágenes del desierto que nos hablan hoy de cómo vivir aún en medio de un desierto. Sé consciente de que estás caminando en el camino que Dios ha escogido para ti. Los desiertos no son un mito. Los desiertos no son una idea de la mente tuya. Los desiertos son reales, duros. Pero Dios está contigo en el desierto. Los desiertos son difíciles. Vas a tener que atravesar muchos desiertos, pero Dios ha prometido que llegará un día donde no habrá más llanto, no habrá más calor, no habrá más dificultad, porque Dios te llevará a su presencia, el lugar que ha preparado para ti y para mí, donde podemos disfrutar eternamente fuera del desierto, en la tierra prometida. La decisión de seguir a Cristo, la decisión que tomamos tú y yo el día que nos convertimos, es la decisión correcta, es el primer paso de tomar el camino correcto. Pero en la vida cristiana tú debes cada día decidir tomar el camino correcto. No solamente el día que te convertiste y porque te convertiste ya tú piensas que ya todo el camino está listo. Cada vez que tú te levantes,
cada día, tienes que tomar la decisión de obedecer a Dios. Todos los días se te presentan tentaciones, dificultades en las que tienes que decidir, ¿qué hago? ¿Obedezco a Dios? ¿Honro a Dios? ¿O me satisfago yo? ¿O tomo el camino que yo entiendo? Tienes que decidir todos los días. No dejes que tus emociones te arrastren cuando te encuentres en un desierto. Muchas veces en el desierto estamos devastados. No pensamos bien. Mi consejo para ti es, no tomes decisiones cuando tus emociones no están equilibradas. Espera. Hay momentos que son momentos de actuar. Hay momentos que son momentos de decidir. Pero hay tiempos que son tiempos de esperar. Ten paciencia. Deja que primero el Señor trate contigo, con tus emociones. Porque sabes, las peores decisiones de tu vida, si te das cuenta, las tomaste basadas en emociones. Las emociones son así, miren. Suben y bajan. Las emociones son el resultado de la información que tú recibes en tu cabeza. Tú recibes una buena noticia, estás emocionado. Pasaron 2 segundos y alguien vino con una mala noticia y te fuiste para abajo otra vez. ¿Se dan cuenta qué fácil cambian las emociones? Dios no nos ha llamado a vivir por emociones. Dios nos ha llamado a vivir por la revelación de su palabra. Es obedecer todo lo que tenemos que hacer. Pero no obedezcas, no trates de obedecer confiando en tus fuerzas. Yo me propongo en este año obedecer. Qué bueno que te lo propones. Pero hazlo confiando en el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Porque solo, hermano o hermana, no puedes. Solo o sola no puedes. Pídele al Señor que te muestre su camino. Anhela estar en su camino. Y mira, cuando lo anheles y le pidas al Señor que te muestre su camino, también pídele que te ponga a la disposición de obedecer, sea cual sea su dirección. Porque muchas veces yo te voy a decir, bueno, este camino, y tú vas a decir, ay no, Señor, por ahí yo no voy. Eso es una locura. Las cosas del Señor son una locura para los seres humanos, ¿saben? Si usted no quiere saber de locura, entonces usted no quiere saber de Dios. Porque Dios ha enloquecido el pensamiento, el razonamiento, la sabiduría del ser humano. Él es el único que tiene control de todo lo que te rodea. Él es el único que puede hacer lo que no es ser. Que tu oración sea como la del salmista en el Salmo 25, del 4 al 10. Leo y con esto termino. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios. Eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecadores, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, a ti y a mí. Él encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios.
todas estas promesas están a tu disposición. Están a la disposición de los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Si alguien que nos está mirando por Facebook, YouTube, por donde sea, o alguien aquí, está pasando por algún desierto y ya lo ha probado todo, ya ha tratado muchas cosas, ha seguido muchos consejos, ha agotado sus recursos, felicidades. Estás en el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo, donde Dios está a punto de manifestar su poder sobrenatural, su liberación en tu vida. Solamente enfoca tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si pones tu fe en Jesús, hoy mismo Él te hará hijo, Él te hará parte de su pueblo. Hoy mismo te salvará y heredarás todas estas promesas, también serán tuyas. Confiesa a Cristo como tu Salvador. Él pagó el precio de tu pecado. Ahora los hijos de Dios no están en un desierto simplemente porque Dios quiere castigarles. Ahora los desiertos tendrán propósito en tu vida. Ahora los desiertos tendrán el propósito de conocer a Dios de una manera experimental. Si hoy has confesado a Cristo como tu Salvador, ora y pídele al Señor que te ayude a perseverar. Él te mostrará el camino cuando pones tu corazón en sumisión a su palabra. Que el Señor te bendiga.